Hola a todos, les doy un gran saludo y abrazo, espero estén pasando un excelente día. El día de hoy les traigo más contenido de esta genial novela del género urbano. Nombre de la novela: Mi familia fue brutalmente asesinada y me convertí en Breaking Bad. Muchas gracias a todos por su apoyo. Recuerden que esta novela ya está completa en Patreon. Capítulo 71. Capítulo 71, llegada a la ciudad. Bienvenido al nuevo ecosistema. PD. Guce. Enfréntate a tus miedos. Yo soy el miedo. Retumbar y un antiguo buque de carga atracó lentamente en el puerto de Vladivostok. La brisa marina salada, que traía consigo olores a pescado y diésel, los envolvió. Guce y Sukin, mezclándose con un grupo de trabajadores que se preparaban para desembarcar y descargar la mercancía, pisaron la orilla de esta ciudad portuaria, la más grande del lejano oriente. El cielo estaba nublado. En el muelle, multitudes de personas se apresuraban de un lado a otro. El ambiente era algo opresivo. Las noticias se desplazaban por una enorme pantalla electrónica. En relación con los recientes ataques de organismos no identificados en Siberia, un portavoz del Kremlin declaró que la situación está bajo control e instó al público a no creer en los rumores. La Organización Mundial de la Salud elevó hoy el nivel de amenaza del virus TZ en Tailandia al nivel más alto, alerta negra, e instó a los países a reforzar la cuarentena fronteriza. Las imágenes de las noticias mostraban a soldados completamente armados y personal de prevención de epidemias con trajes protectores blancos. Pero estas declaraciones oficiales no pudieron ocultar el miedo en los ojos del pueblo. El aire estaba impregnado del olor a tormenta inminente. Guce caminó por la calle. Observó aquella ciudad exótica con curiosidad, como un turista cualquiera. Arquitectura gótica, iglesias ortodoxas y letreros rusos por todas partes. Pero sus sentidos ya se habían sumergido en las profundidades internas de la ciudad. Él podía oír. Millones de ratas chillaban en las alcantarillas. Sus genes están experimentando cambios sutiles debido a esas esporas imperceptibles presentes en el aire. Él puede verlo. Las bandadas de palomas que sobrevolaban la estación de tren, con los ojos ya no dóciles, sino con un atisbo de ferocidad sanguinaria. Él puede olerlo. En esos sótanos oscuros y húmedos, el moho prolifera a un ritmo anormal, formando alfombras de color verde grisáceo. Estas esporas fueron liberadas durante su batalla en la base del Ártico. Viajaron a lomos de las frías corrientes siberianas, sobre aves migratorias, en barcos de carga que pasaban y llegaron a esta ciudad incluso antes que él y Sukin. Son semillas. Las primeras chispas que Guce esparció por este mundo. Ahora, han encontrado el terreno más fértil en esta jungla de acero habitada por 1 millón de personas. Esta ciudad ya es un volcán dormido. Solo una orden. Con tan solo un pensamiento suyo, el único rey, podría transformar instantáneamente la ciudad en un infierno en pie, mucho más aterrador que Tailandia. Aquí se siente una opresión tremenda. Sukin siguió a Guce, ajustándose instintivamente la ropa. Aunque no podía sentir directamente el pulso de toda la ciudad como Guce, su intuición sobre la energía vital le inquietaba enormemente. Tenía la sensación de que todas las criaturas de esa ciudad estaban como si les hubieran inyectado estimulantes, inquietas y frenéticas. Esto es una manifestación de vitalidad. Una extraña sonrisa apareció en el rostro de Guce. Está a punto de nacer un ecosistema completamente nuevo. Compraron 2 conjuntos de ropa sencillos en una tienda de segunda mano, para reemplazar la ropa de trabajo que les quedaba mal y que habían encontrado en el barco. Luego, entraron en una zona industrial en ruinas destinada a la demolición. Esta zona había sido en su día una importante base industrial durante la era soviética. Ahora, solo quedaban edificios de fábricas oxidados y espacios abiertos cubiertos de maleza. Guce eligió el almacén abandonado más grande. El techo del almacén tenía varios agujeros grandes que dejaban pasar la luz del sol a través de los árboles. El aire estaba impregnado del olor a óxido y polvo. Aquí lo tienes. Guce caminó hasta el centro del almacén y se sentó con las piernas cruzadas. Hermana menor, protégeme al mismo tiempo, hay que vigilar la red global. Necesito saber y todos los movimientos de esas moscas. Bueno. Sukin asintió. Sacó de su mochila un extraño aparato que parecía una tableta, pero su carcasa estaba cubierta de circuitos biológicos. Se trataba de una terminal de información que ella había ensamblado apresuradamente utilizando materiales de la base Ivanov. Podría sortear las barreras físicas y acceder directamente a la red de cualquier país del mundo. Sukin lo manejó con destreza y, pronto, innumerables flujos de datos aparecieron en la pantalla. Guce, sin embargo, volvió a cerrar los ojos. Lo que necesitaba hacer no era descansar. Pero y tomar el control.
Su conciencia, como una red invisible, se extendió desde el almacén, envolviendo todo Vladivostok. Esta vez, ya no se trataba de un espionaje a distancia como antes. Pero y un descenso. Infundió su voluntad en cada rincón de la ciudad. En lo profundo de las alcantarillas. Una rata enorme, que estaba comiendo basura, se detuvo de repente. Una extraña luz roja brillaba en sus pequeños ojos, parecidos a frijoles negros. Alzó la cabeza y lanzó un chillido agudo. El segundo siguiente. Todo el sistema de alcantarillado se desbordó. Miles y miles, millones de ratas emergieron de cada rincón oscuro de la ciudad, convergiendo en torrentes negros, todas dirigiéndose en la misma dirección y hacia el almacén abandonado. En el cielo. Bandadas de palomas buscando alimento, como si recibieran algún tipo de orden. Abandonaron las migas de pan en las manos de los turistas, dando vueltas y acumulándose hasta formar una enorme nube oscura que oscureció el cielo. Entonces, se abalanzaron sobre ellos. Aterrizaban densamente sobre los tejados de los almacenes, llenando cada rincón. Sus ojos también brillaban rojos. En las afueras de la ciudad. En un parque de humedales. Bancos de peces bajo el agua, gusanos en el lodo, pájaros en los árboles y en ese instante, todas las criaturas no humanas cesaron sus actividades previas. Todos miraban en la misma dirección. Reverencia. Culto. En cuestión de minutos, las reglas de todo el ecosistema de la ciudad fueron reescritas a la fuerza. Tenían un nuevo dios. Guce es el nuevo gobernante de esta ciudad. Ya no necesita obtener energía de la lejana Tailandia. Esta ciudad, con su 1.000.000 de habitantes y decenas o incluso cientos de millones de otros seres, se ha convertido en su nueva batería. Se ha convertido en su dominio. Dentro de este dominio, él es omnisciente y omnipotente. Cualquier purificador que entrara en la ciudad quedaría expuesto instantáneamente a su mirada. Ningún movimiento pasó desapercibido para él. Hermano mayor, Sukin tragó saliva con dificultad, contemplando la escena apocalíptica que se extendía ante la ventana. Miles y miles de ratas pululaban alrededor del almacén como una marea, pero ni una sola cruzó la línea. El cielo estaba cubierto por bandadas de pájaros, el mundo envuelto en tinieblas. Este control milagroso le produjo un escalofrío. Hay información nueva. Sukin se obligó a apartar la vista de la ventana y a concentrarse de nuevo en la pantalla. Hizo clic en un titular destacado, que había sido reproducido masivamente por los principales medios de comunicación de todo el mundo. Aegis Corp anuncia un importante avance. Afirman haber desarrollado con éxito un inhibidor de amplio espectro contra el virus TZ, denominado Prometheus 1. Actualmente se encuentra en el proceso de aprobación acelerada, y se espera que los ensayos clínicos a gran escala comiencen en Tailandia en el plazo de una semana. En las imágenes de las noticias. Un hombre de mediana edad, rubio, de ojos azules y con un traje caro, y una cálida sonrisa, permanece de pie bajo los focos, hablando con elocuencia. Detrás de él se encuentra el enorme logotipo de Aegis Corp. Compuesto por un escudo y el árbol de la vida. La misión de Aegis Corp. Es proteger el futuro de la humanidad. Ante esta crisis sin precedentes, tenemos una responsabilidad ineludible. Prometheus 1 traerá la primera chispa de esperanza a un mundo sumido en la desesperación. El nombre del hombre es Julian Croft. El fundador y director ejecutivo de Aegis Corp. Un filántropo, científico y magnate de los negocios retratado por los medios de comunicación como un salvador. Sukin giró la pantalla hacia Guce. Señor, mire esto y Guce abrió los ojos lentamente. Sus pupilas heterocromáticas estaban completamente inexpresivas. Su mirada se posó en el escudo y el logotipo del árbol de la vida. Lo miró fijamente durante un largo rato. Entonces. Él sonrió. Era una sonrisa fría y burlona, como si estuviera mirando a un payaso. Este símbolo y la voz de Guce era tan ligera como una brisa. Lo vi en el laboratorio de Ivanov. Todas sus cápsulas de soporte vital de más alto nivel, utilizadas para almacenar partes, tenían este símbolo grabado. Las pupilas de Sukin se contrajeron bruscamente. Ella lo entendió al instante. Entonces y ellos y sí. Guce la interrumpió. Extendió un dedo y tocó ligeramente la pantalla, justo donde se encontraba el cautivador rostro de Julian Croft. Hay alguien a cargo de la matanza. El otro se encarga de vender curitas realmente y un negocio perfecto. Guce se puso de pie. Fuera de la ventana, los millones de criaturas mutadas, como si presintieran la voluntad del rey, comenzaron a emitir rugidos bajos y reprimidos. Toda la ciudad bullía. ¿Esperanza? Guce miró al Salvador en la pantalla, y su sonrisa se volvió cada vez más cruel. No. No está aquí para sembrar esperanza, es simplemente otro proveedor de alto nivel en el matadero. Guce se dio la vuelta y miró a Sukin.
Añádelo a la lista, él es el próximo en morir. Capítulo 72. Capítulo 72. Un anuncio global del Salvador. Señor, su discurso se está transmitiendo a todo el mundo y la voz de Sukim estaba llena de un disgusto apenas contenido. En el almacén abandonado y con poca luz, una pantalla ensamblada con cables biológicos y piezas desechadas reflejaba un rostro que irradiaba carisma. Julian Croft. El director ejecutivo de Shield. Estaba de pie sobre un escenario de un blanco inmaculado, detrás de él un enorme escudo y el logotipo del árbol de la vida. Bajo los focos, parecía un ángel descendido a la tierra. Y sabemos muy bien que el mundo está sumido en la oscuridad. Una sombra llamada Virus TZ se cierne sobre cada una de nuestras familias, nuestras ciudades, nuestro futuro. Algunos mueren de desesperación, otros tiemblan de miedo, pero hoy estoy aquí para decirle al mundo y se acerca el amanecer. Su voz, llena de potencia, resonó en todo el mundo a través de Internet. Debajo de la pantalla, se desplazaban comentarios de internautas de todo el mundo. Oh, Dios mío. Es el señor Croft. Estamos salvados. Larga vida a Shield. Guardianes de la humanidad. Vengan a salvar Bangkok, se ha convertido en un infierno. Estoy dispuesto a donar todos mis ahorros solo por una dosis del inhibidor Pro 1. ¿Dónde está el diablo que creó el virus? Atrápenlo. Júzguenlo. Envíenlo al infierno. Fanático. Culto. Y un odio abrumador hacia Guce, la fuente de la plaga. Sukim se quedó mirando los comentarios, con los nudillos blancos de tanto apretarlos. Un montón de idiotas y no tienen ni idea de que el Salvador al que adoran es el carnicero que los envió al matadero. Guce estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo. No miró al hombre santurrón que aparecía en la pantalla. Su conciencia estaba inmersa en el pulso de toda la ciudad. Fuera del almacén, millones de ratas reprimían su sed de sangre, con los latidos de sus corazones al unísono. Sobre la ciudad, bandadas de pájaros oscurecían el cielo, cada par de ojos se convertía en su cámara de vigilancia, observando a las masas. En esta ciudad, el miedo, la desesperación y eso encendieron una falsa esperanza en cada ser humano. ¡Qué patético! Como un rebaño de corderos en un corral, inclinándose agradecidos ante un carnicero que afila su cuchillo. No te enfades, hermana menor. La voz de Guce era tranquila. Los pacientes no pueden distinguir entre médicos y vendedores de ataúdes, solo necesitan una esperanza, aunque esa esperanza sea miel envenenada. En la pantalla, el discurso alcanzó su punto culminante. Julian Croft abrió los brazos, como si abrazara al mundo. Prometeo 1, esa es la chispa que Shield robó para la humanidad. Disipará la oscuridad y traerá la luz. En el plazo de una semana, el primer lote de inhibidores se someterá a ensayos clínicos abiertos y gratuitos en Bangkok, Tailandia, el epicentro del desastre. Demostraremos al mundo que la sabiduría y el coraje humanos triunfarán sin duda sobre el mal. Auge. Internet a nivel mundial estalló en júbilo. El precio de las acciones de Shield se disparó a un máximo histórico en cuestión de minutos. La empresa se vio inundada de innumerables pedidos, solicitudes y elogios como una ola gigante. En ese momento, Julian Croft fue elevado a un estatus casi divino. La rueda de prensa dio paso a la sesión de preguntas y respuestas. Una reportera rubia aprovechó la primera oportunidad para hacer una pregunta. Señor Croft, todos sabemos que el origen de este desastre es un terrorista conocido como la fuente de la plaga. Mientras Shield salva al mundo, ¿qué tiene que decir sobre el cerebro detrás del desastre? La pregunta fue directa. Todos contuvieron la respiración, mirando a Julian Croft. La sonrisa perfecta de Julian permaneció inalterable. Habló lentamente a la cámara. Sus ojos azules reflejaban un atisbo de lástima y un atisbo de innegable arrogancia. Para esta alma miserable perdida en el odio y aceptamos su desafío, la división de purificación de Shield está lista, lo encontraremos. Y entonces hizo una pausa, y su sonrisa se tornó siniestra. Purifícalo. En nombre de la humanidad. Arrogancia. Auténtica arrogancia. Un empresario, el director ejecutivo de una compañía, anunció públicamente que purificaría a un ser aterrador, casi divino, capaz de desatar una catástrofe global. Pero a Anne le pareció absurdo. Bajo el halo de la medicina divina Prometeo 1, Shield era omnipotente. Eran justicia. Sukim temblaba de rabia. Él te está provocando. Guce finalmente abrió los ojos. Sus pupilas heterocromáticas, una negra y otra roja, permanecían tranquilas e inmóviles. Observó el rostro seguro que aparecía en la pantalla. De repente. Él se rió. La risa era baja y suave. Sin embargo, la temperatura pareció descender varios grados en el almacén vacío. Era una risa cargada de lástima y crueldad, como ver a un payaso actuando en un escenario. ¿Purifícame? Guce se puso de pie.
Con su movimiento, los millones de criaturas mutantes que se encontraban fuera del almacén estallaron instantáneamente en un rugido ensordecedor. Toda la ciudad tembló ante el ascenso del rey. La tormenta de nieve había cesado hacía un rato. Bajo el cielo sombrío, Vladivostok se transformó en un volcán silencioso a punto de entrar en erupción. Guce se quedó mirando la pantalla, al Salvador que seguía disfrutando de la euforia mundial. Se volvió hacia Sukin y le dio una orden. Su voz era tan suave como el susurro del diablo. Hermana menor, usa tu autoridad para ayudarle. Hagamos que esta rueda de prensa, tan esperada a nivel mundial, sea aún más grandiosa. Sukin estaba atónita. La ubicación y Guce extendió el dedo, señalando al otro lado de la pantalla hacia el buque insignia de la flota de seguridad de la Corporación Escudo, que patrullaba el río Chao Phraya. Una sonrisa escalofriante se dibujó en sus labios. Y será en Bangkok, a orillas del río Chao Phraya, que las cámaras del mundo centren su atención allí personalmente y daré por concluido su juicio. Capítulo 73. Capítulo 73. Una transmisión en vivo dedicada al mundo. Hermano mayor, han caído en la trampa. La voz de Sukin denotaba un ligero entusiasmo. En el almacén, un llamativo titular de Noticias Internacionales mostraba de forma destacada en la parte superior de la pantalla del terminal de bioinformática. Shield Corporation anuncia. En respuesta a la gran expectación del público mundial, la primera demostración de la aplicación clínica de Prometheus 1 se adelantará 72 horas y tendrá lugar a bordo del crucero OP Goddess en el río Chao Phraya, en Bangkok, Tailandia. Cientos de medios de comunicación de todo el mundo serán invitados a presenciar el nacimiento de este milagro. La imagen que acompañaba al texto era de un crucero blanco extremadamente lujoso. Se convertiría en el centro de atención del mundo. Se convertiría en el templo donde Julian Croft fue coronado rey. En efecto, un empresario ambicioso jamás rechazará un escenario que pueda brindarle fama y fortuna. Guce, de espaldas a la pantalla, miraba por la ventana. Su mirada parecía atravesar miles de kilómetros de espacio, alcanzando aquel río turbio. ¿Ya se han publicado los resultados del análisis de Prometheus 1? Preguntó en voz baja. Están fuera. La expresión de Sukin se tornó increíblemente solemne. Deslizó el dedo varias veces por la pantalla, mostrando un mapa de secuencia genética extremadamente complejo. Innumerables flujos de datos se actualizaban a su lado como una cascada. Hermano mayor, has acertado. Esto no es un inhibidor en absoluto, es una puerta trasera. Sukin señaló una estructura de cadenas marcada en rojo en el mapa. Se trata de un fragmento genético producido sintéticamente con una capacidad de invasión y camuflaje extremadamente alta. Una vez inyectado en el cuerpo humano, no reparará los genes dañados por el virus TZ, sino que eludirá directamente el sistema inmunitario y se alojará en el núcleo de cada célula. Liberará una señal neuronal que suprimirá temporalmente la actividad del virus, creando la ilusión de estar curado. Sukin continuó. Pero su verdadera función es la de marcar. Todas las personas a las que se les inyecta Prometheus 1 se convierten en transmisores de bioseñales. Shield puede localizar con precisión a cada individuo en todo el mundo a través de su red de satélites aún más aterradores, y la voz de Sukin tembló ligeramente. Oculto en esta puerta trasera genética hay una orden de autodestrucción. Una vez que recibe una onda biológica específica de alta frecuencia, este gen se activará inmediatamente, induciendo al instante la muerte programada en todas las células del cuerpo, es decir, la apoptosis en menos de 0,1 segundos. Una persona viva se desintegrará por completo a nivel genético, convirtiéndose en una masa de materia orgánica inerte sin dolor, sin lucha, muerte instantánea. Sukin concluyó. Así que esto no es una cura en absoluto. Es una atadura invisible que cubre todo el planeta. Julian Croft no quiere ser un salvador. Quiere usar esto para controlar la vida de todas las personas infectadas en el mundo, para convertirlas en su propiedad privada. Él quiere ser un dios. El almacén estaba en un silencio sepulcral. Solo el tenue resplandor de los datos que fluían por la pantalla parpadeaba intermitentemente. Este era un modelo de negocio más despiadado e insidioso que la matanza. Primero, crea pánico y luego vende la solución. Las vidas humanas se convirtieron en una serie de números en un balance. Perfecto. Y sin un solo defecto. No. Guce se giró lentamente. Su rostro no reflejaba ira, sino más bien, aprecio por un digno oponente. Está equivocado. Pensaba que se enfrentaba a algún tipo de virus que podía ser suprimido o marcado, pero él no lo sabía. Y Guce levantó la mano derecha. Patrones virales negros fluían lentamente bajo su piel, como si tuvieran vida propia. Me está mirando la fuente y de todos los virus. Guce miró a Sukin, sus pupilas heterocromáticas destellaban con una luz frenética y meticulosa. ¿Quieren utilizar una puerta trasera genética para controlar mi creación?
Entonces Joy secuestrar su puerta trasera. Guce extendió su dedo índice izquierdo, haciendo brotar una gota de sangre carmesí teñida de negro. Esta gota de sangre quedó suspendida en el aire. En su interior parecía residir la información destructiva de un universo. Hermana menor, ¿recuerdas la lógica subyacente de Zombie? Tos. Fortaleza viviente. Sukin reaccionó de inmediato. Conciencia de clúster descentralizada. Así es. Guce asintió. La idea de Julián es el poder centralizado. Quiere ser el único emperador, pero mi modelo es la colmena. Cada entidad infectada es un nodo independiente, y también una parte de mí. La conciencia de Guce recorrió instantáneamente miles de kilómetros, conectándose con su interminable red viral que se extendía por toda Tailandia. Conectando con los mosquitos mutados, las sanguijuelas e incluso las esporas de hongos presentes en el aire. Analizó las últimas instrucciones contenidas en su gota de sangre fuente, dividiéndolas en segmentos de flujos de información y enviándolas a través de estos nodos omnipresentes. Reescribiré el protocolo subyacente de Prometheus, 1. Él no marcó a mi gente. Pero se me abrieron puertas, su supuesta orden de autodestrucción será transformada por mí en una orden de ascensión. La voz de Guce tenía una cualidad grandiosa e implacable, como si estuviera creando un mundo nuevo. Aquellos a quienes él sanó se saltarán las etapas originales de infección y mutación y se convertirán directamente en mis hijos santos más perfectos. Sus cuerpos se convertirán en mis nuevos recipientes para el descenso. Sukin miró a Guce, a la gota de sangre en la punta de su dedo que parecía arder, y a sus ojos que reflejaban todo el plan descabellado. Contuvo la respiración involuntariamente. Esto ya no era venganza. Esto fue creación. Utilizando un engaño meticulosamente diseñado, un gran evento transmitido a nivel mundial, para completar un cambio de régimen a nivel genético. Pasaron 72 horas en un abrir y cerrar de ojos. Bangkok. En el río Chao Phraya. El crucero OP estaba brillantemente iluminado, como si fuera de día. Cientos de medios de comunicación de todo el mundo apuntaron sus cámaras y micrófonos hacia el escenario situado en el centro de la cubierta, el foco de atención de todos. Julian Croft, vestido con un traje blanco, permanecía elegantemente de pie en el centro del escenario. Detrás de él se alineaban filas de Prometheus, 1, selladas en vitrinas refrigeradas especiales, que brillaban con un tenue resplandor azul. Ese era el color de la esperanza. Más de 3.000 millones de personas en todo el mundo estaban viendo esta transmisión en vivo en sus pantallas. Señoras y señores. Hoy será un día que quedará grabado en la historia de la humanidad. Julián abrió los brazos, y su voz resonó a través del micrófono. Acabaremos con el miedo aquí. A su señal, 2 miembros del personal, vestidos con trajes protectores, escoltaron a un voluntario hasta el escenario. Era un hombre devastado por el virus TZ, apenas reconocible como ser humano. Su cuerpo estaba cubierto de llagas, su garganta emitía sonidos guturales y salvajes, y sus ojos reflejaban confusión y dolor. Una enfermera extrajo con cuidado un vial de Prometheus, 1 de un recipiente refrigerado. El suero azul pálido brillaba de forma seductora bajo el foco. Se insertó la aguja en el brazo del voluntario. El suero fue inyectado lentamente en su cuerpo. El mundo entero guardó silencio. Todos miraban con los ojos muy abiertos, esperando el milagro. 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos. El milagro realmente había ocurrido. Las horribles llagas purulentas en el cuerpo del hombre comenzaron a sanar a una velocidad visible. Sus gritos de agonía fueron disminuyendo gradualmente. Sus ojos nublados recuperaron lentamente un atisbo de claridad. Yo estoy curado. El hombre miró sus manos suaves e intactas y murmuró con incredulidad. Auge. La multitud estalló en vítores atronadores. Fue un éxito. Fue un verdadero éxito. Julian Croft sonrió triunfante. Alzó la mano, deleitándose con los elogios del mundo. Parecía que ya se veía a sí mismo convirtiéndose en el único rey de este planeta. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia. En un almacén abandonado en Vladivostok. Guce contempló el rostro extasiado en la pantalla y cerró lentamente los ojos. A través de la inmensa distancia, le dio su primera y última orden al hombre que acababa de ser curado. Volver a escribir. En el escenario. La perplejidad en el rostro del hombre se congeló de repente. Su cabeza se alzó bruscamente en un ángulo inquietante. Esos ojos que acababan de recuperar su claridad y, al instante, nos invadió un inquietante y abrumador, rojo sangre. A las cámaras que transmiten a nivel mundial. Ante el rostro atónito de Julian Croft entre el público. Sonrió, dejando al descubierto una sonrisa grotesca e inhumana. El festín comienza. Capítulo 74.
Capítulo 74. El reloj del juicio final de Sheldon. Un grito desgarrador, inhumano y estridente, perforó los tímpanos de 3.000 millones de espectadores a través de Internet. La transmisión en directo se sacudió violentamente. En la cubierta del crucero Hope Goddess, el caos estalló al instante. Los periodistas y las celebridades que momentos antes habían estado vitoreando, ahora parecían conejos asustados, gritando y empujándose, tratando de escapar del escenario. En el centro del escenario, el hombre curado por Prometeo, estaba experimentando una transformación 100 veces más aterradora que cuando fue infectado por primera vez con el virus. Su cuerpo se expandía salvajemente, como un globo inflado. Bajo su piel, innumerables tejidos de granulación proliferaban, se retorcían y crecían sin control. Sus huesos crujieron bajo la presión, comprimidos y remodelados por el nuevo tejido. No se estaba desplomando. Él estaba evolucionando. Una evolución grotesca y aterradora, acelerada a la fuerza miles de millones de veces. Deténganlo. Deténganlo ahora mismo. El elegante rostro de Julian Croft ahora reflejaba terror e incredulidad. No podía comprender lo que estaba sucediendo ante sus ojos. ¿Por qué? ¿Por qué el virus, que debería haber sido controlado, estaba resurgiendo de una forma más violenta? ¿Dónde estaba su puerta trasera? ¿Dónde estaba su orden de autodestrucción? Varios miembros del personal de seguridad de Shield, fuertemente armados, reaccionaron con la rapidez del rayo. Alzaron sus fusiles de asalto y apretaron los gatillos contra el monstruo que no dejaba de crecer. Ratatatat. Llamas de color naranja amarillento danzaban salvajemente sobre la cubierta. Las balas llovieron sobre el monstruo. Pero todo fue en vano. Las balas, lo suficientemente potentes como para atravesar placas de acero, eran desviadas en el instante en que tocaban la piel del monstruo por una capa de lo que parecía ser queratina negra que se multiplicaba rápidamente. No, eso no está bien. En un almacén a miles de kilómetros de distancia, Sukin miraba fijamente la pantalla, murmurando para sí misma. Esto no es la proliferación cancerosa de Zombie 3. Ese tipo de proliferación es caótica, consume la fuerza vital. Esto es un contenedor perfecto. La voz de Uce era fría y tranquila, como si estuviera afirmando un hecho consumado. Eliminé los defectos de la propagación caótica de las células cancerosas y añadí los genes del caparazón de los insectos, la lógica de regeneración celular de las criaturas de las profundidades marinas, utilicé el secuestro del pasaje de Prometeo, para infundir directamente mi voluntad en sus genes. Le concedí una nueva vida. Las palabras apenas habían salido de sus labios. En la cubierta del crucero, el monstruo, que había alcanzado los 3 metros de altura, dejó de transformarse. Se había transformado en un arma humanoide con músculos aerodinámicos, un exoesqueleto negro que cubría su cuerpo y 2 grotescas cuchillas de hueso en sus manos. En su rostro, irreconocible como humano, solo un par de ojos rojo sangre brillaban con una sed de sangre cruel y pura. Fue una extensión de la voluntad de Uce. Era y la muerte misma, descendiendo sobre este escenario. El monstruo se movió. Su figura dejó una imagen residual a su paso. El siguiente instante. Ruido sordo. El cuerpo de un guardia de seguridad fue cortado limpiamente por la mitad. Vísceras hirvientes y sangre salpicaron por toda la cara de Julian Croft. Este salvador, que acababa de disfrutar de los vítores del mundo, se desplomó al suelo, con las piernas cediéndole. Inhaló el hedor penetrante de la sangre, sintió la sensación cálida y pegajosa en su rostro y su mente se quedó en blanco. Se acabó. Todo ha terminado. La matanza perpetrada por el monstruo no había hecho más que empezar. Como un tigre que embiste contra un rebaño de ovejas, cada golpe de su hoja de hueso se cobraba varias vidas. La cubierta se había convertido en un matadero. Pero esa no fue la parte más aterradora. Lo más aterrador fue y mientras el monstruo masacraba, su cuerpo emitía un gas incoloro con un olor dulce a pescado. Ese era el Prometeo, modificado que Uce había sintetizado en el acto utilizando su cuerpo. Era el antídoto, contaminado, secuestrado y convertido en arma. No. No quiero inhalarlo. Tos, ayuda. Ayuda. Los que quedaron atrapados en la cubierta, incapaces de escapar, se desplomaron al suelo retorciéndose de dolor en el momento en que inhalaron el gas. Sus cuerpos comenzaron a mutar de una manera ligeramente más lenta, pero igualmente irreversible, que el primer monstruo, 1 en apenas unas decenas de segundos. El crucero Diosa de la Esperanza se transformó en un barco infernal repleto de cientos de monstruos mutantes. Y todos compartían un mismo objetivo. Detrás del escenario, filas de contenedores refrigerados que almacenan la chispa de esperanza. Auge.
Los monstruos abrieron frenéticamente los recipientes refrigerados, devorando la poción azul pálida que contenían como si fuera el néctar más dulce. Luego, comenzaron la segunda etapa, la evolución. Algunos desarrollaron alas, otros se fusionaron en gigantescas y retorcidas masas de carne, y otros se licuaron, convirtiéndose en charcos de ácido altamente corrosivo que derritieron enormes agujeros en la cubierta del crucero. La transmisión en directo a nivel mundial continuó sin interrupciones. 30.000 millones de espectadores presenciaron este grandioso espectáculo del descenso del cielo al infierno a través de imágenes temblorosas, fragmentadas y manchadas de sangre. Fueron testigos del lamentable estado del Salvador. Fueron testigos de la verdad que se escondía tras el fármaco milagroso. Fueron testigos de un abismo más desesperado y aterrador que el propio virus TZ. Silencio. Silencio sepulcral. Todos los que veían la transmisión en directo estaban como si les estuvieran ahogando la garganta. No podían pronunciar ni una sola palabra. El precio de las acciones de Shield se desplomó, convirtiéndose instantáneamente en una serie de ceros sin sentido. Julian Croft, amparado por la desesperada protección de varios guardias leales, saltó a un helicóptero cercano y huyó presa del pánico. Contempló el crucero, ahora convertido en la guarida de un monstruo, el río Chao Phraya teñido de carmesí por la sangre, con los ojos llenos de veneno y locura. El origen de la peste, Guce. Rugió como una bestia. Lo juro. Te haré pedazos. Suiza, en el fondo del lago Lemán. La base secreta del Consejo de las Sombras. En la enorme pantalla circular, se reproducía la misma horrible transmisión en directo. El inspector Sterling, con el rostro pálido. Las 12 figuras sombrías que estaban detrás de él permanecieron en silencio. Pero la atmósfera opresiva que se respiraba era más fría que un gélido invierno siberiano. Cuando aparecieron las imágenes de la desesperada huida de Julian Croft en helicóptero, Sterling finalmente estalló. Estallido. Golpeó con el puño el panel de control de aleación que tenía delante. El panel de control quedó instantáneamente abollado, dejando una marca profunda del tamaño de un puño. Basura inútil. Croft es un pedazo de basura totalmente inútil, no sirve para nada. La voz de Sterling estaba distorsionada por la rabia. Ya te lo dije hace mucho tiempo. La codicia y la arrogancia de un comerciante solo conducen al desastre. No solo fracasó en su intento de atraer a la fuente de la plaga, sino que se convirtió en el hazmerreír del mundo entero. Ha deshonrado por completo a nuestra Gaia. Una figura sombría habló lentamente, con voz envejecida y ronca. Sterling, ahora no es el momento de buscar culpables. La fuente de la plaga, a través de esta transmisión en vivo, ha declarado la guerra al mundo entero. Demostró que no solo puede provocar desastres, sino también secuestrar nuestra solución. Se está burlando de nosotros. Debemos responder. Sterling levantó la cabeza bruscamente, con sus ojos de halcón brillando con una intención asesina. Sacó un mapa satelital de Vladivostok. En las imágenes térmicas de la ciudad, aparte de los asentamientos humanos, toda la superficie y el subsuelo de la ciudad mostraban un inquietante color rojo oscuro, muy activo. Allí acechaba un ejército biológico de una inmensidad inimaginable. Lo admito, lo subestimé. La voz de Sterling era tan fría como el hielo. Ya no es un terrorista al que haya que cazar, es un ecosistema móvil de nivel catastrófico. Los métodos de purificación convencionales son ineficaces contra él. Sterling se dirigió al panel de control, con las manos moviéndose con agilidad sobre el teclado virtual. Se introdujo una serie de comandos de máximo nivel en el sistema. Activar y protocolo de purga. Levantó la vista hacia el punto rojo que representaba a Vladivostok en el centro de la pantalla. Autorice al escuadrón Alfa a partir de inmediato, te ordeno. Y un brillo cruel apareció en los ojos de Sterling mientras hablaba, pronunciando cada palabra con claridad. Usa el martillo de Gaia. Capítulo 75. Capítulo 75. El martillo de Gaia. Zumbido, un zumbido penetrante, no proveniente del sentido del oído, sino de lo más profundo del alma. Guce, que estaba sentado con las piernas cruzadas, abrió los ojos. Hermano mayor, algo se avecina. Casi simultáneamente, se escuchó la voz de Sukin. Observó fijamente la terminal de información biológica que tenía delante. En la pantalla, un enorme punto rojo, que representaba una reacción energética de alta dimensión, se acercaba rápidamente desde el círculo polar ártico a velocidad supersónica. Su objetivo era perfectamente claro. Vladivostok. Son esas moscas. Guce se puso de pie, con la voz desprovista de sorpresa. Ellos estaban furiosos conmigo. El festín en el río Chao Phraya no fue solo una prueba. También fue una declaración de guerra. Una sangrienta declaración de guerra dirigida a los verdaderos gobernantes de este mundo. Ahora, su respuesta había llegado. Esta vez, ya no ocultarían su paradero.
La inmensa reacción energética, como un faro encendido en la oscuridad, estaba cargada de una intención asesina pura y sin disimulo. Estaban declarando la guerra. Guce sintió esa malicia que emanaba del cielo, y una lenta sonrisa se dibujó en sus labios. Muy bien. Finalmente dispuesto a salir de las sombras y luchar de frente. Su voluntad, como una piedrecita arrojada a un lago, se extendió instantáneamente por todo el territorio de la ciudad. Despertar. Se dio la orden. La ciudad entera cobró vida. En las alcantarillas, millones de ratas gigantes mutantes abrieron sus ojos rojos como la sangre, y sus afiladas garras rasparon el concreto con un sonido penetrante. En el cielo, bandadas de pájaros que habían permanecido inmóviles en los tejados alzaron el vuelo, congregándose en nubes negras y mortíferas que giraban sin cesar. En las profundidades de la tierra, incontables gusanos, escarabajos, 100 pies, convergían en una marea negra, que se agitaba y se revolvía bajo la corteza terrestre. La ciudad entera se transformó en un gigantesco leviatán, que despertó de las cenizas y estaba compuesto por miles de millones de criaturas. Todas las miradas estaban fijas en la misma dirección. Norte. El cielo. Allí, una fuerza invisible abrió una enorme grieta en las nubes. Un avión de color negro azabache, de diseño anguloso e imponente, descendió lentamente desde detrás de las nubes. Parecía una cordillera negra suspendida sobre la ciudad. Silencio. Mortal. Se abrió una escotilla debajo del avión. Pero esta vez, no fue un purificador quien descendió. Era un enorme aparato metálico con forma de megáfono. El segundo siguiente. Una voz fría, inexpresiva y sintetizada electrónicamente resonó en los cielos de Vladivostok. La voz se pronunciaba en el ruso más puro. Advertencia. Nombre en clave fuente de la plaga. Esta es la unidad de implementación del protocolo Gaia, Escuadrón Alfa. En la calle, los civiles, aún desconcertados, miraban aterrorizados al coloso negro que surcaba el cielo. ¿Qué es eso? ¿Es el ejército? ¿Están aquí para rescatarnos? Dentro del almacén. La mirada de Guce atravesó el techo y se posó en la enorme aeronave. La voz fría continuó. Has violado la primera orden del protocolo Gaia. Nivel de amenaza. Extinción. Estamos emitiendo este ultimátum final. Rompe inmediatamente todo vínculo entre tú y todos los seres, humanos y no humanos, de esta ciudad. Entregue inmediatamente sus activos. El pájaro azul, es decir, Sukin. Entonces, quítate la vida. Les concederemos, a ustedes y a esta ciudad, un final digno. La voz resonó sobre la ciudad. Cada palabra tenía un tono de autoridad indiscutible. Arrogancia. 100 veces mayor que la arrogancia de Julian Croft, proveniente de la cima de la cadena alimenticia. No estaban allí para negociar. Estaban allí para dictar sentencia. Tienes 10 minutos para tomar una decisión. La cuenta atrás comienza ahora. 599, 598, 597, la voz comenzó su implacable cuenta regresiva. En el avión, el enorme dispositivo metálico comenzó a brillar con una luz azul fantasmal. En su interior convergían vastas corrientes de energía. El rostro de Sukin palideció instantáneamente hasta palidecer. Hermano mayor, ¿qué están intentando hacer? Están cargando sus armas. Los ojos de Guce se entrecerraron. Podía percibir que la energía que se estaba acumulando no era simplemente destrucción física. Fue un ataque de dimensiones superiores dirigido al vínculo vital. Una vez liberado, el dominio que había construido con tanto esfuerzo podría desmoronarse en un instante. Su ejército de miles de millones de criaturas volvería a convertirse en una turba. Incluso, Guce echó un vistazo a Sukin, que estaba a su lado, y al gusano cerebral que actuaba como servidor. Esta cosa podría incluso borrar directamente la conciencia de Sukin y del gusano cerebral. Un golpe decisivo. Métodos tan despiadados. Verdaderamente digno de ser el sistema inmunológico de este mundo. Hermano mayor, ¿qué hacemos? ¿Debemos retirarnos? La voz de Sukin tembló ligeramente. Ella no le tenía miedo a la muerte. Pero temía que el plan de Guce fracasara allí. ¿Retiro? Guce sonrió. La palabra retirada ha estado ausente de mi diccionario desde el momento en que murió Yao Yao. Se giró para mirar a Sukin, con los ojos llenos de una calma y una locura sin precedentes. Hermana menor, ¿tienes miedo? Sukin miró a los ojos de Guce, y en ellos vio montañas de cadáveres y mares de sangre, vio el mundo en llamas. Pero no vio ni rastro de retirada. Enderezó el pecho y sacudió la cabeza enérgicamente. No. Bien. Guce asintió. Caminó lentamente hacia la puerta rota del almacén, alzando la vista hacia el coloso negro que emanaba un aura de muerte en el cielo. La cuenta regresiva en el cielo continuaba.
342 y 341 y innumerables criaturas mutantes aguardaban las órdenes de su rey. Estaban inquietos, gruñendo en voz baja, anhelando hacer pedazos aquel bulto metálico en el cielo. Pero sin las órdenes de Guce, ni una sola criatura se atrevió a actuar por su cuenta. Este era el dominio absoluto del dominio. Guce ignoró el ultimátum que le llegó del cielo. Tampoco le dio instrucciones a su king. Su conciencia, a través de las criaturas mutadas, estaba conectada a las cámaras de vigilancia en cada rincón de la ciudad. En la calle, en el centro comercial, incluso fuera de las ventanas de algunas viviendas. Eligió el mejor ángulo. Controló a la criatura mutada para que girara lentamente la cámara, enfocándola en sí mismo. En su propio rostro, mitad humano, mitad demonio. Las personas que se encontraban dentro del avión vigilaban cada uno de sus movimientos a través de diversos medios. Quería que vieran con claridad. Para ver su respuesta con claridad. Guce miró a la cámara. Frente a los purificadores en el cielo. Frente al consejo de las sombras que se encontraba detrás de ellos y que se hacía llamar dioses. Mostró una sonrisa fría y sanguinaria, como una bestia ante su presa y entonces, abrió la boca y pronunció en silencio dos palabras. El sonido, a través de su vasta red mental, se propagó instantáneamente a todos los rincones de la ciudad. Llegando a las mentes de cada criatura mutada. La cena está lista. Capítulo 76. Capítulo 76. Guerra de dominios como la mecha que enciende un barril de pólvora. Auge. Toda la ciudad de Vladivostok se transformó instantáneamente de un volcán inactivo en un mar de lava hirviente. Chirrido, chirrido, chirrido. La primera en responder fue la legión del subsuelo. Todas las tapas de alcantarilla de la ciudad fueron arrancadas violentamente por una fuerza tremenda. Un torrente negro brotó de las alcantarillas. Eran millones de ratas gigantes mutantes, cada una del tamaño de un antebrazo. Su pelaje era tan duro como el acero. Sus dientes podían morder fácilmente barras de acero. Sus ojos ardían con una sed insaciable de carne. Como una ola gigante, avanzaron río arriba a lo largo de las paredes de los edificios. Su objetivo era el avión negro en el cielo. Chillido. Luego llegó el gobernante de los cielos. Cientos de miles de aves mutantes convergieron en una tormenta negra más densa que cualquier nube. Palomas, cuervos, gaviotas y todos esos antiguos adornos de la ciudad se habían transformado en letales bombarderos en picado. Sus picos eran más afilados que bisturíes. Con cada aleteo, sus alas creaban una explosión sónica que rasgaba el aire. Desde todas direcciones, lanzaron una carga temeraria y suicida contra la aeronave. En el suelo. Los céspedes de los parques, las zonas verdes de las calles, las grietas en los edificios y dondequiera que había tierra, ésta se removía violentamente. Innumerables insectos y gusanos mutados brotaron de la tierra, fusionándose en una gigantesca y retorcida alfombra negra que cubría toda la zona. Cielo, tierra, subsuelo. Una trinidad. Una vasta y omnipresente red de muerte, tejida con miles de millones de criaturas, envolvió por completo el avión negro. Avión, puente. Una cacofonía de alarmas estridentes resonó. Alerta. Se ha detectado un ataque de enjambre biológico a gran escala. Nivel de pedido. 100.000, millones, 10 millones y incontable. Repite. Incontable. Escudo de energía activado. Sistema de defensa activado. Scarface Puricier, capitán del escuadrón Alfa, observaba fríamente la escena apocalíptica en la pantalla. Su rostro no mostraba pánico. Solo un montón de insectos pulsó un botón. Activar la purificación sónica. Zumbido, una onda infrasónica invisible se propagó instantáneamente desde la aeronave. Las aves mutantes que iban al frente se congelaron instantáneamente al entrar en contacto con la onda sonora. Entonces, con un estruendo, explotaron en el aire convirtiéndose en nubes de niebla de sangre. En un instante, una sangrienta lluvia de carne y plumas, descendió del cielo. En el suelo. El intrépido enjambre de ratas, envuelto por las ondas sonoras, sangró por sus 7 orificios, convulsionó y se desplomó, muriendo al instante. Un solo golpe. Más de 100.000 soldados biológicos fueron aniquilados en un instante. Esta es la tecnología de los purificadores. Este es el poder de Gaia. Son limpiadores profesionales. HMPH, una chusma. En el puente, un purificador que manejaba las armas dejó escapar una mueca de desdén. Pero su risa se congeló rápidamente. Porque, en la pantalla, los cadáveres de las aves y ratas muertas fueron engullidos instantáneamente por la alfombra negra en el momento en que tocaron el suelo. Luego, llegaron más pájaros y ratas procedentes de las afueras de la ciudad. No le temían a nada. Avanzaron sin descanso. La muerte no tenía ningún significado para ellos.
Capitán, hay demasiados. Nuestro sistema de purificación sónica consume demasiada energía y no puede cubrirlo todo indiscriminadamente. Algo está royendo nuestra armadura exterior. Es un híbrido de bacteriófagos mutados e insectos. La energía del escudo está disminuyendo rápidamente. Las alarmas se volvieron cada vez más urgentes. El capitán Alpa frunció profundamente el ceño. Sabía que no podía demorar más. Esta fuente de la plaga resultó ser más problemática de lo que habían previsto. Su control sobre los seres vivos había alcanzado un nivel de dominio increíble. En esta ciudad, él era un dios. En una guerra de desgaste convencional, serían debilitados lentamente hasta morir. ¿Cuenta atrás, cuánto falta? Preguntó el capitán con frialdad. Informe, capitán, quedan 120 segundos. Ya es suficiente. Un brillo frío apareció en los ojos del capitán Alpa. Todas las unidades, atención. Ejecuten el plan de tierra arrasada. Concentrad toda vuestra energía en el martillo de Gaia. Borraré esta ciudad, junto con este supuesto dominio, del mapa por completo. Sí, señor. Con su orden, todas las torretas de defensa puntual del avión dejaron de disparar. El escudo de energía que había estado conteniendo la onda biológica se desactivó instantáneamente. Innumerables criaturas mutantes finalmente encontraron su oportunidad. Como tiburones que huelen sangre, se abalanzaron frenéticamente. Desgarrando con sus dientes, tirando con sus garras, derritiéndose con sus fluidos corrosivos y intentando destrozar por completo este trozo de hierro. En el interior del avión, el violento impacto provocó que se sacudiera violentamente. Las luces rojas de advertencia parpadeaban frenéticamente. Advertencia. 15% de daño al casco y 20. El motor 3 ha fallado. En el puente, todos los purificadores se aferraban con fuerza a su entorno, pero sus rostros no mostraban miedo. Solo una especie de anticipación fanática de la destrucción inminente. La mirada del capitán Alpa estaba fija en la pantalla principal. En el centro de la pantalla se mostraba una imagen térmica de Vladivostok. Y justo en el centro del mapa había una fuente de energía del tamaño de un puño, mucho más brillante que cualquier otra zona. Ese era el núcleo de este dominio. La fuente de todos los comandos. El trono de la fuente de la plaga. Objetivo fijado. Punto máximo de reacción energética. El capitán Alpa alzó la mano y la bajó con fuerza. Martillo de Gaia, actívalo. Fuego. Zas. Un rugido que supera los límites del sonido. En la parte inferior de la nave espacial, el dispositivo que almacenaba toda la energía se iluminó repentinamente. Un rayo de luz blanca pura, de más de 10 metros de diámetro, compuesto de energía pura y altamente comprimida, descendió del cielo. No se oyó ningún ruido ensordecedor. No hubo ninguna onda expansiva catastrófica. Un silencio sepulcral. Como la goma de borrar de Dios, silenciosa y grácilmente, se precipitó directamente hacia el punto de mayor energía en el suelo y ese almacén abandonado. Por donde quiera que pasara. Ya fuera una criatura mutante enloquecida o un robusto edificio de acero. Todo lo tangible se descomponía silenciosamente, se evaporaba y se reducía a las partículas más básicas bajo esa luz blanca pura. Eso no fue destrucción. Eso fue borrar. Dentro del almacén. Sukin se quedó mirando el rayo de luz blanca que descendía del cielo, acercándose cada vez más, con la mente en blanco. Ella solo sintió un dolor insoportable, un dolor arrancado a la fuerza de su alma. Sus conexiones con esos millones, decenas de millones, cientos de millones de nodos estaban siendo brutalmente, pieza por pieza, cortadas por esa luz blanca. Ah. Sukin se agarró la cabeza, dejando escapar un grito de agonía extrema. Eso no era dolor físico. Esa era su conciencia, su alma, siendo destrozada viva por esa luz. PFF. El gusano cerebral, que actuaba como servidor, se abrió instantáneamente con innumerables cortes en su enorme cuerpo, del que brotó sangre verde oscura. También aullaba de agonía. Guce se giró bruscamente. Observó a Sukin retorciéndose de agonía en el suelo, al gusano cerebral que se desplomaba, al pilar de luz blanca que había descendido sobre el techo del almacén, que representaba la destrucción definitiva. En ese instante, el corazón de Guce, congelado durante mucho tiempo y lleno únicamente de odio, se contrajo violentamente. Eso fue la primera emoción que volvió a sentir desde que Yao Yao dejó de respirar en sus brazos. Una emoción que creía haber perdido para siempre. Miedo. Capítulo 77. Capítulo 77. Servidor viviente. El infierno está a 3000 metros bajo tierra. Luz. Sin temperatura. Sin sonido. Solo blanco puro y asfixiante. No se trataba de llamas ardientes, sino de un formateo forzado a nivel de las leyes físicas.
El techo del almacén, al entrar en contacto con la luz blanca, desapareció sin dejar rastro, volviendo instantáneamente a moléculas invisibles a simple vista. A continuación, se veían vigas de acero, estantes y polvo flotando en el aire. Advertencia. Ataque de energía de alta dimensión. Advertencia. El campo biológico se está desintegrando en la retina de Guce. Aparecieron frenéticamente ventanas emergentes de advertencia rojas, que luego se hicieron añicos una a una. Su preciado dominio estaba siendo borrado sin piedad por una goma de borrar. Dolor. No el dolor de la piel quemada. Pero el dolor insoportable de millones de nervios en lo profundo de su cerebro siendo desgarrados simultáneamente por ganchos de hierro al rojo vivo. Esos eran los hilos mentales que conectaban las plagas de ratas, pájaros e insectos de toda la ciudad, cortados en ese instante. PFFT. De repente, Guce tosió y escupió una bocanada de sangre negra. Su cuerpo se balanceaba precariamente, sus ojos estaban inyectados en sangre, su visión era una mancha carmesí. Hermano mayor, y un débil gemido provino de su lado. Sukin se desplomó al suelo, con las manos agarrándose la cabeza, el cuerpo encogido y convulsionando como un camarón. La sangre brotaba de sus ojos, fosas nasales y tímpanos. A su lado, el gusano cerebral, que había servido como servidor temporal, ahora parecía un globo reventado. Innumerables y grotescas heridas se abrían en su enorme cuerpo, parecido a un tumor, salpicando un líquido verde oscuro por todas partes. Gritó. Aunque carecía de cuerdas vocales, la agonía de sus ondas cerebrales penetró directamente en la mente de Guce. El servidor falló. La conexión se interrumpió. La luz blanca que representaba la purificación absoluta estaba a menos de 10 metros de altura. 10 metros. 0,5 segundos. Este era el último instante que le quedaba a Guce. ¿Escapar? Este cuerpo modificado podría resistir un misil, pero frente a un arma de energía capaz de desintegrar moléculas, no era diferente de un bloque de tofu. ¿Bloquear? ¿Con qué? ¿Desesperación? No. En los ojos inyectados en sangre de Guce no había rastro de desesperación. No es más que una locura nacida de haber sido llevado al límite, un abandono total de la humanidad. Dado que el servidor de hardware está averiado. Entonces reemplácelo. Reemplázalo por algo más fuerte, más loco y más intrépido. Sukin. Dame acceso. Guce rugió, con la voz ronca como si estuviera masticando vidrio. Sin la menor vacilación, se abalanzó sobre el gusano cerebral que se estaba desintegrando. Su mano derecha se transformó en garras, y sus uñas crecieron instantáneamente hasta alcanzar 3 pulgadas de largo, volviéndose de un negro azabache, como 5 afilados bisturíes. Ruido sordo. Hundió su mano profundamente en el cerebro aún convulsionado del gusano cerebral. Solución madre zombie, 1, inyección inversa. Conexión neuronal y activación de la fuerza. Transfiere todas las conexiones y a mí. Dado que su ataque apunta a la red biológica, entonces voy a meter toda la red en mi cerebro. Hermano mayor, y tú morirás. Y Sukin abrió los ojos con un dolor insoportable, observando las acciones frenéticas de Guce, mientras las lágrimas se mezclaban con la sangre que corría por su rostro. ¿Cómo podría el cerebro humano soportar el torrente de conciencia de miles de millones de seres? Eso transformaría instantáneamente su conciencia en la de un idiota. ¿Muerte? La mitad del rostro de Guce estaba cubierta de venas abultadas, lo que le daba el aspecto de un demonio monstruoso. Mientras pueda arrastrar a esta escoria al infierno, ¿y qué importa si me convierto en un monstruo? Auge. Una luz blanca descendió. En el instante en que tocó el suelo, el mundo pareció quedarse en silencio. No hubo ninguna explosión ensordecedora. Solo el silencio mortal de la aniquilación. El almacén desapareció. El hormigón, la tierra y las rocas en un radio de 100 metros se evaporaron en el aire, como si fueran un pudín que se saca con una cuchara. En su lugar había un cráter enorme, como un espejo, de decenas de metros de profundidad. Y por encima del cielo. Dentro del avión negro. La reacción del público objetivo ha desaparecido. Signos vitales cero. Fuente de la plaga y confirmado como exonerado. La voz de la operadora era fría y mecánica. El capitán, marcado por las cicatrices, contempló el enorme cráter en la pantalla, mientras sus nervios, finalmente tensos, se relajaban. Se acabó. ¿Qué dominio, qué ejército biológico? Ante una brecha tecnológica absoluta, no eran más que una manada de bestias primitivas. Esta es la consecuencia de desafiar a Gaia. Se burló, ajustándose el cuello de la camisa. Tierra. Quiero verificar personalmente el cuerpo, o mejor dicho, verificar las cenizas que dejó atrás. Sí, señor. El enorme avión negro descendió lentamente, manteniéndose suspendido en el aire al borde del cráter. La escotilla se abrió.
Una ola de calor se elevó desde el suelo. El capitán, marcado por las cicatrices, acompañado por dos purificadores completamente armados, pisó aquella tierra arrasada. El suelo bajo sus pies se había cristalizado, crujiendo con un sonido seco y nítido. El aire estaba impregnado del penetrante olor a ozono, y un aroma tenue, dulce y metálico. Capitán, algo anda mal. Un miembro del equipo, empuñando un rifle Gauss, con su visor táctico parpadeando sin cesar. ¿Qué? Hay demasiado silencio. El miembro del equipo miró a su alrededor. Los sonidos de ratas chillando, pájaros piando e insectos arrastrándose que habían llenado la ciudad habían desaparecido por completo. Vladivostok estaba sumido en un silencio sepulcral, como una tumba gigante. HMPH, por supuesto. El capitán, marcado por las cicatrices, apartó de una patada una roca carbonizada con desdén. Sin las órdenes del gusano cerebral, esas criaturas inferiores habrían huido aterrorizadas hace mucho tiempo. Caminó hasta el centro del cráter, donde Guce había estado parado. Ahora, solo quedaba una marca negra con forma humanoide. Como la sombra que queda tras una explosión nuclear. Parece que ni siquiera quedaron cenizas. El capitán, cubierto de cicatrices, negó con la cabeza burlonamente. Los llamados maestros del veneno, nada especial. Demos por terminado el día. Me siento mareado de quedarme aquí más tiempo. Se dio la vuelta para marcharse. Justo en ese momento. Grieta, un sonido muy tenue y nítido provino del suelo de cristal bajo sus pies. El capitán, marcado por las cicatrices, hizo una pausa. ¿Una ilusión? Grieta, crack, crack. Los sonidos se hicieron más frecuentes y más fuertes. Era como si algo estuviera arañando frenéticamente el suelo bajo esa dura y cristalina coraza, tratando de liberarse. Capitán. Los detectores geológicos están mostrando vibraciones anormales. Profundidad del epicentro y 3000 metros bajo tierra. No. Son 1000 metros. 500 metros. La voz del miembro del equipo se tornó instantáneamente aterrorizada y estridente. Ya viene. Extremadamente rápido. El capitán, cubierto de cicatrices, se giró bruscamente, con la mirada fija en la marca negra y humanoide. Un escalofrío sin precedentes le recorrió la espalda al instante. No era miedo. Era el temblor instintivo de una presa a la que un depredador alfa tiene en la mira. El fondo del pozo, antes liso y brillante como un espejo, se agrietó repentinamente. Entonces innumerables fisuras se extienden salvajemente como una telaraña. Una densa y tangible niebla negra surgió de las grietas. Eso no era niebla. Eran miles de millones de esporas, invisibles a simple vista, y zumbido y un crujido penetrante provino del canal de comunicación. Una voz. Una voz que parecía una cacofonía de incontables chillidos de ratones, los gritos de incontables pájaros, el crujido de incontables insectos y una voz inhumana. Resonó de forma inquietante desde las profundidades de la tierra. Tú me hiciste daño. Auge. El cráter explotó. Una mano gigantesca, del tamaño de un camión, formada por incontables micelios negros enredados, brotó del suelo. Se aferró al tren de aterrizaje del avión que estaba suspendido en el aire. Ahora. Ahora me toca a mí comerte. Capítulo 78. Capítulo 78. Ciudad viviente. Un sonido devorador del infierno. Pere. No consume muchos datos, por favor añádelo a tu biblioteca y dale a me gusta. Aunque se llene, seguiré actualizándolo. Gracias a todos. Silencio absoluto. Un segundo antes era un rugiente pilar de energía, al siguiente, el mundo parecía haberse quedado sin sonido. Un cráter colosal, de 100 metros de diámetro, como una cuenca ocular quemada, miraba fijamente al cielo. El calor distorsionaba el aire. Chisporoteo, en las gafas tácticas del capitán Alpa, los flujos de datos se desplazaban a gran velocidad, hasta que finalmente se estabilizaron en una fría línea recta. Reacción esperada. Ninguna. Vitalidad. Ninguna. Autorización confirmada. Se acabó. El capitán exhaló un suspiro de aire viciado, y sus nervios, finalmente tensos, se relajaron. ¿Cuál es la fuente de la plaga? ¿Qué dominio? Antes del ataque de reducción dimensional del martillo de Gaia, las formas de vida basadas en el carbono eran tan frágiles como una hoja de papel empapada. Baja y comprueba. El capitán ordenó fríamente. Quiero ver cadáveres o cenizas. Sí, señor. El avión negro se quedó suspendido en el aire. 3 purificadores activaron sus sistemas antigravedad y descendieron lentamente hasta el fondo del cráter. El suelo bajo sus pies estaba completamente cristalizado. Al pisarlo se oía un crujido seco, un crack, crack. Era como aplastar incontables huesos humanos. Un olor penetrante impregnaba el aire. No es olor a quemado. Pero un olor y extremadamente fuerte, empalagoso y penetrante.
Era el olor de las proteínas vaporizándose al instante. Capitán, algo anda mal aquí. Uno de los miembros del equipo, que sostenía un rifle Gauss, habló con voz tensa. Había demasiado silencio. Las plagas de ratas, las bandadas de pájaros y los mares de insectos que acababan de invadir la Tierra habían desaparecido por completo. Ni siquiera un cadáver. Toda la ciudad de Vladivostok parecía haberse convertido instantáneamente en una ciudad fantasma. HMPH, un montón de seres inferiores. El capitán apartó con desdén un cristal negro con una patada. Con el líder muerto, naturalmente se dispersaron. Caminó hasta el centro del cráter gigante. Allí, donde Guce había estado de pie. Ahora, solo quedaba una marca humanoide carbonizada. Como la sombra que queda en una pared tras una explosión nuclear. Esta es la consecuencia de desafiar a Dios. El capitán negó con la cabeza burlonamente y se dio la vuelta para marcharse. De vuelta a la base. Quedarse aquí demasiado tiempo es repugnante. Sin embargo. Justo cuando se dio la vuelta. Grieta, un sonido nítido, extremadamente suave y sutil, le perforó los tímpanos. El capitán hizo una pausa. ¿Una ilusión? Grieta, crack, crack, el sonido se hizo más fuerte. Y cada vez con más frecuencia. Era como si innumerables uñas arañaran frenéticamente bajo esa dura y cristalina cáscara. Advertencia. Se ha detectado una vibración de alta energía. Profundidad del epicentro. 3000 metros bajo tierra. No. Corrección. 1000 metros bajo tierra. 500 metros. El grito del miembro del equipo cambió de tono al instante. Ya viene. Extremadamente rápido. ¿Qué? El capitán se giró bruscamente. Su mirada se clavó en la huella humanoide. Un escalofrío sin precedentes le recorrió el cuerpo al instante, subiendo por su columna vertebral hasta la coronilla. Eso no era miedo. Ese era el temblor instintivo en los genes de la presa al ser atacada por un depredador alfa. Auge. Sin previo aviso. La huella humanoide se agrietó. No. Todo el fondo del pozo se agrietó. Innumerables grietas de color negro azabache, como hiedra desenfrenada, cubrieron instantáneamente todo el foso de cristal. Una densa y tangible niebla negra surgió de las grietas. Eso no era niebla. Eran esporas. Cientos de millones de esporas negras, invisibles a simple vista. ZZZZZ, un crujido penetrante resonó repentinamente en el canal de comunicación. Entonces, una voz. Una voz que parecía ser una mezcla superpuesta de los gritos de incontables ratones, los trinos de incontables pájaros y el susurro de incontables insectos, una voz no humana. Explotó directamente en sus mentes. Tú, me hiciste daño. Auge. La tierra se derrumbó. Una mano gigantesca, formada por incontables micelios negros entrelazados, carne y huesos, surgió del suelo. Esa mano era enorme. Del tamaño de un camión. Llegó con un hedor infernal, atrapando en pleno vuelo el avión negro que intentaba escapar. Chirrido. Un crujido metálico que rechinaba los dientes. El robusto tren de aterrizaje de aleación era tan frágil como una galleta ante esa mano gigantesca. Fuego. Fuego ahora. El capitán rugió frenéticamente, desatando un torrente de fuego de su cañón de plasma contra la gigantesca mano. ¡Bang! 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 Una explosión de energía naranja rojiza estalló en la gigantesca mano. Sangre y carne volaban por todas partes. Pero fue inútil. La carne destrozada se retorció, se multiplicó y se curó a sí misma en el segundo siguiente. Incluso los trozos de carne caídos se transformaron instantáneamente en innumerables y feroces escarabajos negros al aterrizar, que se abalanzaron sobre los purificadores. ¡Ah! ¿Qué demonios es eso? Uno de los miembros del equipo estaba cubierto de escarabajos. Los insectos no necesitaban picar. Se abrieron paso directamente por los huecos de su armadura, por su piel, por sus venas. ¡Ayuda! Capitán, ayuda, y la voz se detuvo bruscamente. Solo quedó un escalofriante sonido de masticación. En tan solo 3 segundos. El purificador, que estaba completamente armado, quedó reducido a una armadura vacía. En el interior, solo quedaba un montón de huesos. Monstruo, y eres un monstruo, y el capitán se desplomó al suelo, con las piernas débiles, tambaleándose hacia atrás. Se quedó mirando la escena infernal que tenía ante sí, con la mente en blanco. La voz resonó de nuevo. Con burla. Con crueldad. ¿Monstruo? No. Yo soy esta ciudad. Retumbar, el terreno en un radio de 1 kilómetro alrededor del cráter se hundió repentinamente. Las capas de roca, antaño duras, ahora se retorcían como si estuvieran vivas. Hay una boca colosal e indescriptible, un abismo, se abrió lentamente en la tierra. No era roca.
Era el esófago formado por incontables criaturas mutantes apiladas unas sobre otras. Ahora. La cena está lista, Zas. Se desató una aterradora fuerza de succión. Los 3 purificadores, junto con la aeronave destrozada, fueron absorbidos instantáneamente por ese abismo oscuro e infinito como insignificantes motas de polvo. Caer. Una caída sin fin. En el último instante antes de que la conciencia se desvaneciera. El capitán Alpa presenció una escena que le heló la sangre. En la parte más profunda de ese abismo. En ese trono formado a partir de miles de millones de criaturas. Una tenue y suave luz blanca estaba cuidadosamente envuelta por innumerables tentáculos grotescos. Esa era Isukin. Y alrededor de esa luz blanca. Tenían pares de ojos escarlata. Muy compactado. Abrumador. Lo observaban en silencio desde la oscuridad. Esa era la mirada de Dios. Y también la declaración de muerte. PFF. La oscuridad se cernió sobre nosotros. Vladivostok volvió a la paz. Pero. En el mapa. La ciudad desapareció. Capítulo 79. Capítulo 79. Bienvenido a mi estómago y ingravidez. Oscuridad. Y el gemido agonizante del metal siendo aplastado a la fuerza. Auge. Un rugido sordo y ensordecedor. Como un clavo de hierro que se clava en carne podrida. El avión antigravedad negro, ahora como una lata de refresco aplastada, yacía lateado en el fondo del abismo. Saltaron chispas. El penetrante olor a quemado, mezclado con un fuerte hedor a pescado, llenó instantáneamente toda la cabina. Puaji, el capitán Scarface sintió como si sus órganos internos se hubieran desplazado. Le costaba abrir los ojos. La visera de su casco táctico estaba destrozada, su ojo izquierdo borroso y lleno de sangre. Informen de la situación. Abrió la boca, escupiendo un chorro de saliva sanguinolenta, con la voz ronca. Silencio absoluto. Unos segundos después, se oyeron unos débiles gemidos a través del canal de comunicación. Alpa, 2 y muerto. La voz del ayudante temblaba, como si hubiera presenciado algo absolutamente espantoso. El mamparo se deformó y abrió en canal. El capitán, cubierto de cicatrices, se giró bruscamente. A la tenue luz roja de la lámpara de emergencia, vio una escena que le hizo hervir la sangre. El robusto mamparo de aleación, como si hubiera sido corroído y ablandado por algún ácido fuerte a alta temperatura, colapsó hacia adentro. El miembro de la tripulación del Alpa 2, la mitad de su cuerpo seguía en la silla, la otra mitad, ya fusionada con el metal retorcido. Como un charco de barro aplastado. Puaji, el miembro superviviente de la tripulación del Alpa 4, el hombre corpulento a cargo del armamento pesado, yacía ahora en el suelo, vomitando violentamente. Tenía la pierna rota. Fragmentos de hueso blanco perforaban la capa de fibra de la armadura, quedando al descubierto. Deja de vomitar. Levántate. El capitán, marcado por las cicatrices, abrió de una patada el panel de control deformado, reprimiendo con fuerza el horror que sentía. Activen la energía de respaldo. Tenemos que salir de este infierno inmediatamente. Capitán, la voz del miembro del equipo técnico temblaba por las lágrimas. No hay luz. El reactor está apagado. Las leyes de la física aquí parecen haber sido reescritas. Los electrones no pueden moverse con normalidad. ¿Qué? El capitán, marcado por las cicatrices, sintió un escalofrío. Levantó la vista bruscamente hacia la ventanilla. Afuera, no era roca. No era tierra. Era una sustancia de color rojo oscuro que se retorcía lentamente. Encendió su linterna táctica. El rayo atravesó la oscuridad, iluminando las paredes circundantes. Silbido, en el instante en que lo vieron con claridad, todos los supervivientes se quedaron sin aliento. Eso no era una pared. Era una pared de carne formada por los cadáveres de innumerables ratas, gatos salvajes y pájaros, unidos a la fuerza por una especie de hongo negro. Algunos ya estaban muertos, con los ojos desorbitados. Algunos y todavía estaban vivos. Las cabezas de rata incrustadas en la pared aún se movían ligeramente, emitiendo débiles chillidos. Todo el pasaje. Todo el espacio subterráneo. Todos estamos vivos. Zumbido, zumbido, en ese preciso instante, en la cabina, en un silencio sepulcral, el sistema de megafonía se activó repentinamente por sí solo. Tras un crujido penetrante de un micrófono eléctrico. Una voz, de forma inquietante, resonó. Huéspedes. Ya que estás aquí, ¿por qué tanta prisa por irte? Era Guce. Al maestro del veneno lo consideraban simples hormigas. El capitán, marcado por las cicatrices, sacó bruscamente de su cintura su cuchillo vibratorio de alta frecuencia y gritó al aire. Guce. Sal de aquí. ¿Qué clase de habilidad es esta? ¿Haciendo trucos? Salga.
La voz que salía del altavoz tenía un matiz de burla, pero también un aire de arrogante indiferencia. Estoy justo delante de ti. Antes de que terminaran las palabras, las rejillas de ventilación situadas en la parte superior de la cabina dejaron de girar repentinamente. ¡Zas! Una columna de humo negro se fue desplazando lentamente. No era humo. Las pupilas del capitán, marcadas por las cicatrices, se contrajeron bruscamente. Eran insectos. Innumerables escarabajos negros, más pequeños que granos de arroz, se agrupaban en densos enjambres. Flotaban y danzaban en el aire, emitiendo un escalofriante zumbido. Entonces, el enjambre se acercó. Un gigantesco rostro humano fue tomando forma lentamente en el aire. Esa era la cara de Guce. Un rostro dinámico compuesto por innumerables gusanos retorciéndose. El rostro no tenía piel, solo un exoesqueleto negro que reflejaba la luz. Su boca se abrió, e incontables gusanos frotaron sus alas, imitando el lenguaje humano. Bienvenido a mi estómago. Muere. Muere, monstruo. El Alpha 4, sin patas, se derrumbó por completo. El miedo extremo nubló su razón. Levantó su ametralladora Gatling de 6 cañones y apretó frenéticamente el gatillo contra el rostro con forma de gusano. Ratatatat. Lenguas de fuego brotaron. Los proyectiles especiales perforantes rebotaban salvajemente en la estrecha cabina. Las balas atravesaron el rostro con forma de gusano. Dispersaron el enjambre. Pero al segundo siguiente, los gusanos dispersos, como atraídos por el magnetismo, se reagruparon y recuperaron su forma original. Incluso, se hizo más grande. Demasiado ruidoso. La voz de Guce se tornó gélida. La indigestión es muy dolorosa. ¡Zas! El rostro del insecto se dispersó repentinamente, transformándose en un torrente negro que se abalanzó instantáneamente sobre el Alpha 4 que había disparado. ¡No! ¡Aléjate! ¡Aléjate! El hombre corpulento gritaba de agonía, golpeando desesperadamente su armadura. Pero fue inútil. Había insectos por todas partes. Se adentraron frenéticamente en los huecos de la armadura, en las rejillas de ventilación, incluso en las heridas de su pierna amputada. ¡Ah! Los gritos se volvieron amortiguados y distorsionados. A través de su máscara, el capitán, cubierto de cicatrices, podía ver claramente innumerables protuberancias que se retorcían salvajemente bajo la piel de su compañero. Eran insectos que le estaban mordisqueando el músculo. Perforando sus vasos sanguíneos. En tan solo 3 segundos. Los gritos cesaron abruptamente. La enorme armadura motorizada cayó de rodillas con un fuerte golpe. Detrás de la máscara. Solo quedaba un cráneo limpio y blanco. 2 escarabajos negros y regordetes salieron de las cuencas de sus ojos, agitando sus antenas como si estuvieran eructando. Los 2 miembros restantes del equipo se desplomaron al suelo aterrorizados, con la entrepierna empapada. ¿Qué clase de método era este? Esto no era un arma biológica. Esto fue magia. Fue brujería. ¿A esto le llamas purificación? La voz de Guce resonó de nuevo, teñida de sarcasmo. Ni siquiera puedo satisfacer a mis mascotas. El capitán, marcado por las cicatrices, tembló. Pero, al fin y al cabo, era un miembro de la élite curtido en la batalla. El miedo extremo se transformó en rabia desesperada. No, y no tengas miedo. Apretó los dientes, forzando las palabras. Es solo una ilusión. Es una neurotoxina. Mátenlo, maten el cuerpo real. ¿El cuerpo real? Las paredes canosas circundantes comenzaron repentinamente a retorcerse violentamente. Grieta. Grieta. El fuselaje del avión comenzó a crujir bajo la presión. El micelio, aferrado a las paredes como tentáculos con vida propia, comenzó a enroscarse y apretarse frenéticamente alrededor del fuselaje. ¿No lo entiendes? La voz de Guce ya no se oía en la transmisión. Llegó de todas direcciones. A partir de las vibraciones de cada trozo de pared carnosa, de cada micelio, de cada insecto. Magnífico. Profundo. Como el susurro de un dios. Aquí no hay ningún cuerpo real. O mejor dicho, todo lo que hay a 3000 metros bajo tierra soy yo. Auge. El techo del avión fue arrancado violentamente por una garra gigante hecha de hueso y cemento. El aire exterior entró a raudales. Era un olor nauseabundo y viscoso a fluidos digestivos. El capitán Scarface levantó la vista. Presenció la escena más desoladora de su vida. Por encima de su cabeza. En términos generales, un espacio con forma de embudo invertido. Innumerables vasos sanguíneos gruesos y pulsátiles conectaban las paredes como una telaraña. Y en la confluencia de esos vasos sanguíneos colgaban capullos blancos. Tras una inspección más detallada,
Esos capullos contenían y los gusanos cerebrales que habían matado antes. No. No estaban muertos. Estaban siendo reorganizados, modificados y se les estaban otorgando funciones aún más importantes. Zombie, uno líquido sin diluir, no solo puede matar. También puede crear dioses. La voz de Guce resonó por toda la cavidad subterránea. Ya que destruiste mis servidores, entonces, usen sus cerebros como nuevos procesadores. Uosh. 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 Innumerables tentáculos nerviosos transparentes y afilados brotaban de las paredes canosas por todos lados. Rapidísimo. Quítate de en medio. El capitán, cubierto de cicatrices, rodó hacia un lado, evitando por poco alcanzar órganos vitales. Pero el técnico que estaba detrás de él no tuvo tanta suerte. Ruido sordo. Un tentáculo le atravesó la nuca. ¡Puaj! El cuerpo del técnico se puso rígido al instante. Sus ojos se pusieron en blanco y su cuerpo comenzó a convulsionar violentamente. Entonces, sus dedos comenzaron a golpear frenéticamente el aire, escupiendo una serie de flujos de datos sin sentido. Advertencia, reconstrucción del sistema, acceso, mirar, Guce dijo fríamente. El cerebro humano es, sin duda, más eficiente que el de una rata. La capacidad de cálculo aumentó un 300%. Loco. Un completo y absoluto loco. En realidad trata a los seres humanos como componentes de una computadora biológica. La mano del capitán, marcada por las cicatrices, que sujetaba el cuchillo, temblaba violentamente. Al contemplar la escena infernal que lo rodeaba, su arrogancia, su supuesta civilización de alta tecnología, se hizo añicos por completo. Aquí. No existe Gaia. No existe un consejo en la sombra. Solo hay un gobernante. Un monstruo llamado Maestro del Veneno. Ahora. Ahora te toca a ti, capitán. En la oscuridad. Una figura se separó lentamente de las paredes carnosas. Era humanoide. Todo su cuerpo estaba cubierto por una capa de queratina negra, con más de una docena de vasos sanguíneos que se extendían desde su espalda y se conectaban a la pared. La mitad de su rostro aún se parecía a la apariencia original de Guce. Guapo, pálido, con aire de erudito. Pero la otra mitad de su rostro, estaba cubierto de innumerables micelios negros, y un único ojo compuesto escarlata se abrió lentamente en su pómulo. Guce avanzó paso a paso. Con cada paso, el suelo carnoso bajo sus pies se retorcía de placer. Como si estuvieran dando la bienvenida a su rey. He oído que quieres ver mi cadáver. Guce se acercó al capitán con cicatrices y se inclinó ligeramente. El ojo compuesto escarlata lo miraba fijamente, reflejando el rostro aterrorizado y contorsionado del capitán. Desafortunadamente. Aquí solo hay comida. Ruido sordo. Guce levantó la mano. Sus 5 dedos se transformaron instantáneamente en 5 afiladas púas de hueso, perforando sin resistencia el omóplato del capitán, marcado por las cicatrices. Estaba clavado a la pared carnosa que tenía detrás como un cuadro colgado. ¡Ah! El dolor insoportable provocó que el capitán, cubierto de cicatrices, lanzara un grito espeluznante. La sangre brotó a borbotones. Pero antes de tocar el suelo, fue absorbida vorazmente por la pared. No te apresures a morir. Guce se inclinó hacia su oído, con una voz tan suave como si estuviera consolando a un paciente. Tu estado físico es bastante bueno. Perfecto, a mi nueva ciudad todavía le falta un capitán de seguridad. Extendió la otra mano. Se le partió la palma de la mano. Un insecto monstruoso y transparente, cubierto de innumerables tentáculos, emergió lentamente. Se movió con excitación hacia la oreja del capitán, que tenía cicatrices. Estar bien. Ten paciencia. Pronto, serás mía. Los labios de Guce se curvaron en una sonrisa cruel. Movió el dedo. El monstruoso insecto se introdujo instantáneamente en la oreja del capitán, que ya tenía cicatrices. No. No. Mátenme. Por favor, mátenme. Los gritos desesperados resonaban en el laberinto subterráneo. Persistió durante mucho tiempo. En el suelo. El cráter, antaño enorme, se estaba curando a una velocidad visible. El micelio negro, como una aguja hilo, iba uniendo la tierra. En tan solo 10 minutos. Desaparecieron todos los rastros. Solo quedaba un páramo desolado y abrasado. Pero debajo de esa tierra quemada, un vasto reino subterráneo, construido de carne y acero, está despertando. Innumerables ojos escarlatas se abren en la oscuridad. Están esperando. Esperando, a la próxima presa. Y. Aquella peste negra que estaba a punto de asolar el mundo. Capítulo 80. Capítulo 80 Vivisección. Una placa de Petri de desesperación dolor. Sentía como si le hubieran vertido hierro fundido directamente en el conducto auditivo. ¡Ah!
El capitán, marcado por las cicatrices, dejó escapar un rugido bestial y moribundo. Hizo un esfuerzo violento, y el chasquido de las fibras musculares se oía con claridad. Ruido sordo. Él mismo sacó su propio cuerpo del espolón óseo que le perforaba el omóplato. La sangre brotó a borbotones. Pero a él no le importaba. Se golpeó el lóbulo de la oreja con el dorso de la mano, y la daga vibrante de alta frecuencia le cortó el cuero cabelludo. Chisporrotear. Le habían cortado media oreja, junto con el extraño gusano que acababa de introducirse en ella. Ruido sordo. La oreja cercenada cayó al suelo. El gusano transparente seguía retorciéndose, intentando volver a introducirse en la carne, pero fue atrapado y engullido por un tentáculo negro que emergió del suelo. Jadeo y el capitán, cubierto de cicatrices, se apoyó contra la pared de carne retorciéndose, jadeando con dificultad. Su adrenalina estaba al máximo. Solo quedaba un agujero ensangrentado donde había estado su oreja izquierda, pero no sentía dolor. Solo frío. Un resfriado que cala hasta los huesos. Porque vio algo aún más espantoso. 10 metros delante de él. El último miembro superviviente del equipo, el técnico de comunicaciones, estaba arrodillado en el suelo. No estaba muerto. Pero él tampoco sobreviviría. Innumerables micelios negros, como vasos sanguíneos vivientes, perforaban la armadura motorizada del técnico. A través de las rejillas de ventilación. A través de las válvulas de escape. A través de cada grieta. Capitán, y el rostro del técnico estaba presionado contra la máscara, deformado por la presión. Sus globos oculares se hincharon, llenos de vasos sanguíneos negros. Que produce picor y me pica mucho, y comenzó a rascarse el pecho frenéticamente. La armadura de aleación chisporroteaba bajo su agarre. Los clavos se rompieron. Las yemas de los dedos estaban cubiertas de sangre. Pero no pudo parar. Porque el micelio se estaba extendiendo bajo su piel, utilizando sus órganos internos como caldo de cultivo. Ayúdame, el técnico extendió la mano, tratando de agarrar algo. Pero al segundo siguiente. PFF. Sus globos oculares explotaron. 2 grupos de hongos negros brotaron de las cuencas vacías de sus ojos. A continuación, las fosas nasales, la boca, las orejas, en tan solo 3 segundos. Una persona viva. Bajo la mirada del capitán Scarface, se transformó en un macizo de flores humanoide cubierto de hongos negros. Silencio absoluto. Solo se oye el leve susurro del micelio en crecimiento. Nutrientes perfectos. La voz de Guce resonó de nuevo. No de la transmisión. Pero desde todas las direcciones. Surgiendo de cada centímetro de carne, de cada espolón óseo, incluso del propio lecho de flores fresco. Zumbido, el aire vibró. Innumerables insectos negros, más pequeños que partículas de polvo, se congregaban en el aire. Primero los huesos, luego los meridianos, y finalmente la piel. Un rostro gigantesco, formado por el enjambre de insectos, miraba fijamente al capitán desfigurado por las cicatrices. Era el rostro de Guce. Frío. Preciso. Es como mirar una rata de laboratorio en una placa de Petri. Nitrógeno, fósforo, potasio y proteínas de alta calidad. La cara de insecto se abría y cerraba, emitiendo zumbidos superpuestos. Mi ciudad está creciendo. Cada gramo de materia orgánica es precioso. Tú, monstruo. El capitán, marcado por las cicatrices, se derrumbó. La cordura se rompió. Levantó la hoja vibratoria de alta frecuencia que sostenía en la mano y se abalanzó sobre aquel rostro como un perro rabioso. Muere. 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 Zas. 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 La luz azul de la hoja tejió una red en el aire. Cada tajo surcaba el aire, atravesando el enjambre de insectos. Pero fue inútil. La hoja cortó, el enjambre de insectos se dispersó, convirtiéndose en una niebla negra. La hoja se detuvo, la niebla negra se concentró y se reformó. Guce ni siquiera esquivó. Simplemente flotó allí en silencio, dejando que el capitán, marcado por las cicatrices, malgastara sus últimas fuerzas. Es como ver una pantomima ridícula. Demasiado lento. Guce comentó. Frecuencia cardíaca de 180, acumulación severa de ácido láctico en los músculos, tus movimientos están distorsionados. Este es el llamado purificador. Ni siquiera pueden acabar con mi proyección. Golpear. El capitán, cubierto de cicatrices, perdió el equilibrio y se estrelló violentamente contra el suelo. El suelo estaba blando. Era como pisar un montón de cadáveres en descomposición. Un líquido viscoso envolvió instantáneamente sus botas. Intentó levantarse. Pero de repente, varios vasos sanguíneos gruesos brotaron del suelo, apretando fuertemente sus extremidades. Suéltame. Luchó desesperadamente.
Pero esos vasos sanguíneos eran increíblemente fuertes y apretaron aún más su agarre. No te apresures. La cara de insecto de Guce se presionó lentamente, acercándose a su rostro. Reflejado por los innumerables ojos compuestos de los insectos, el rostro del capitán, cubierto de cicatrices, parecía distorsionado y diminuto. Ya que estás aquí, deja algo antes de irte. ¿Cómo, tu miedo? La voz de Guce se hizo más grave, adquiriendo una extraña fuerza penetrante. Sé lo que estás pensando. ¿Quieres pedir ayuda? ¿Quieres contarles a los superiores lo que pasó aquí? Las pupilas del capitán, marcadas por las cicatrices, se contrajeron. Lo habían descubierto. Sus dedos tecleaban disimuladamente el comunicador de emergencia situado en la parte posterior de su armadura. Esa era la última opción. El protocolo Hermes. A costa de quemar el núcleo de la armadura, lanza una señal de neutrinos ininterrumpible. Mover. El capitán, marcado por las cicatrices, rugió y accionó el interruptor de golpe. ZZZ. Un cegador rayo de luz azul salió disparado de la armadura espinal en su espalda. Directo al cielo. Atravesando la carne. Atravesando la roca. Ya salió. El capitán, marcado por las cicatrices, estaba eufórico. Mientras se enviara la señal, el consejo conocería las coordenadas. Lanzarían el arma espacial. Aunque eso significara la destrucción mutua, se llevarían a ese monstruo con ellos. Sin embargo. El segundo siguiente. Su sonrisa se congeló en su rostro. El rayo de luz, tras elevarse menos de 50 metros, interrumpido. Como si una mano invisible lo hubiera extinguido repentinamente. En la oscuridad que hay arriba. Una gigantesca red de un azul inquietante apareció lentamente. No era una red. Eran incontables criaturas brillantes, transparentes y parecidas a medusas, que, mano a mano y hombro con hombro, construían un impenetrable escudo biológico bajo tierra. Las señales lo alcanzaron, como el lodo que se hunde en el mar. Ni siquiera se produjo una onda expansiva. Esto, ¿cómo es posible? El capitán Scarface quedó atónito. La comunicación mediante neutrinos es la señal más penetrante en física. ¿Cómo podría ser interceptado por entidades biológicas? ¿Las leyes de la física? Guce pareció escuchar sus pensamientos. En mi dominio. La biología trasciende la física. Zumbido, de repente. Un ráfaga de estática provino de los auriculares del casco del capitán Scarface. Entonces, reprodujo la señal de socorro que acababa de enviar. Se reprodujo palabra por palabra. Aquí Alpa, solicitando apoyo, coordenadas, la voz era clara. Desesperación. Recibió. Guce dijo con calma. Lamentablemente, el único que me escucha soy yo. Desesperación. Verdadera desesperación. No la muerte. Pero la constatación de que todos tus esfuerzos, todas tus luchas, no son más que una broma a los ojos del enemigo. Una emoción llamada colapso aplastó por completo a este depredador. Mátame, el capitán Scarface se desplomó al suelo, con la mirada perdida. Por favor, mátame, no. Guce se negó. Ya te lo dije, lo que quiero es una autopsia de la carne es demasiado simplista, lo que quiero analizar es el corazón arrogante de vosotros, los lacayos de los autoproclamados dioses. El rostro de Guce, semejante al de un insecto, se desvaneció. Se transformó de nuevo en innumerables insectos negros que pululaban en el aire. Ahora, tu corazón está vacío, se puede recuperar. Las venas en el suelo comenzaron a retorcerse, preparándose para devorar a esta última presa. Sin embargo. Justo en ese momento. El capitán, marcado por las cicatrices y que había estado flácido como un muñeco de trapo, sonrió de repente. Esa sonrisa. Salvaje. Locura. Con una intención despiadada y suicida. ¿Vacío? No, y todavía me queda una última cosa. Levantó la cabeza bruscamente, con dos llamas fantasmales ardiendo en su ojo derecho intacto. Fue un último y desesperado estallido de locura. Guce. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que vinimos aquí solo para matarte? Hemos venido aquí, para destruir esta ciudad. Ruido sordo. Con las últimas fuerzas que le quedaban, se golpeó la cabeza contra los restos del avión que tenía al lado. No es suicidio. Pero un choque contra las profundidades de los restos, contra el contenedor de aleación negra que había estado protegido por capas de guardias. Ese era su plan B para esta misión. Además, algo que el Consejo había prohibido explícitamente, algo que no podía usarse a menos que fuera absolutamente necesario, un tabú. Protocolo. Quimera, descubrir. El capitán, cubierto de cicatrices, estrelló su cabeza destrozada contra el botón rojo con forma de calavera. Bip. Un pitido agudo y prolongado. Como si sonara el timbre del infierno. Retumbar. El contenedor negro se sacudió violentamente.
Un aura aterradora y sofocante emanaba de las grietas del recipiente. No era gas venenoso. Fue y pura brutalidad. Grieta. La placa de acero aleado de medio metro de espesor del contenedor se rasgó desde el interior como si fuera papel. Una garra gigantesca, cubierta de pelo negro y con uñas afiladísimas, emergió. Entonces un rugido. Rugido. La explosión sónica, como una bala de cañón tangible, destrozó instantáneamente todos los cristales y equipos circundantes. Incluso el micelio y los vasos sanguíneos controlados por Guce temblaron ante el rugido. El capitán, cubierto de cicatrices, fue acribillado a balazos, con sangre brotando de sus 7 orificios. Pero él rió maniáticamente. Se reía maniáticamente mientras escupía sangre. Jajajaja y Guce y disfrútala y este es un verdadero monstruo, creado por el Consejo utilizando los genes de 10.000 reclusos condenados a muerte. Auge. El contenedor de transporte explotó por completo. Una bestia colosal, cosida a retazos, de más de 5 metros de altura, con 3 cabezas y 7 brazos, se estrelló violentamente contra el suelo. Estaba cubierto de pus verde. Tenía 3 cabezas. Una de lobo, una de cocodrilo y una de rostro humano deformado. No tenía ninguna razón. No sintió dolor. Solo la más primitiva, sed de sangre. El rostro humano deformado se giró, mirando fijamente la niebla negra que flotaba en el aire. Entonces. Sonrió. Mostrando una boca llena de colmillos aserrados. Hambriento, comer, auge. Se impulsó con sus patas traseras y el suelo se derrumbó al instante. El enorme cuerpo se transformó en una mancha borrosa, precipitándose directamente hacia la conciencia de Guce. En este momento. Los roles del cazador y la presa. Invertido una vez más. Final de este vídeo, recuerdan que esta y muchas más novelas se encuentran completas en Patreon. No duden en estar pendientes del canal en el próximo día para tener más contenido de esta y más novelas. Que pasen un excelente día.